El que tiene su dolor, lo llora. Eso lo dijo hace solamente unos días Giovanni Ayala, para aquellas personas que no son de Colombia. Es un ídolo de la música popular. Su música, naturalmente, no solamente se escucha acá, sino en diferentes partes de Centroamérica, de América Latina. Y lo dijo porque su hijo, Miguel, estaba secuestrado. Y estaba secuestrado junto a Nicolás, el manager de Miguel. Pero esta historia afortunadamente tuvo un final feliz, porque tanto Miguel como Nicolás fueron liberados por la policía, por el Gaula de la policía. Y están con nosotros acá y tengo el privilegio de tener a Giovanni Ayala, gran cantante. También a Nicolás. Nicolás, gracias por estar con nosotros. Miguel, me encanta conocerte, que estés aquí con Gracias. nosotros. ¿Y esa frase de dónde sale, Giovanni? Rafa, el que tiene su dolor lo llora porque había muchos comentarios. Después de esta tragedia, ¿quién iba a hacer énfasis a un marketing? Jamás jugaría yo con la integridad de una situación de un secuestro de mi hijo o con la salud de mi madre o de mis hijos. Entonces la gente comenzaba a murmurar, a decir, eso es marketing, mínimo a sacar una canción. Entonces lo dije con un profundo dolor y tristeza y con algo de rabia. Dije, que él tiene su dolor lo llora. Yo estoy sintiendo algo que no se lo deseo a nadie. Es una experiencia difícil que me puso el destino, que lo veo en las noticias y lo vi en experiencia propia hoy por hoy. Y te enteras que Miguel y Nicolás estaban secuestrados. ¿Y qué pasa por tu mente, hermano? Eso, o sea, fue una noticia que lo cogía uno prácticamente con los pantalones abajo, como decimos en el llano. Y yo también siento que de pronto es una chanza de parte de un amigo del Cauca, muy cercano a Miguel, mi hijo, me manifiesta esa situación, porque yo nunca recibo llamadas de él, nunca, de un llamado o algo así frecuente. Se me hizo muy raro que él me timbre mi celular tipo 7 de la noche, diga, señor Giovanni, tengo una noticia lamentable que comentarle. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con Miguel? Automáticamente dije Miguel, por la cercanía que tenía de su amistad. ¿Qué pasó con Miguel? ¿Está bien? Me dijo, no, hermano. Miguel en este momento aparentemente es un secuestro. Lo acaban de secuestrar junto a Nicolás Pantoja y pues hermano, el paso a paso lo van a contar aquí. Tiene que comunicarse con Gaula Policía en el Cauca. Solamente le informo que hasta ahora hay esa noticia. Dios mío, yo no puedo creer. ¿Será que me está tomando el pelo este señor? Pues terminé la charla con él y automáticamente yo comencé a llamar toda mi familia, mi equipo de trabajo y a las autoridades a poner en conocimiento de eso si ellos tenían el caso ya informado. Y bueno, de ahí se desprende poco a poco la noticia que sí es verdadera. Dios mío, yo sentí que era una pesadilla. Yo, de un lado para el otro, o sea, mi casa, si no le di unas 100 vueltas preguntándome, ¿por qué mi hijo? Muchacho de 21 años, lleno de sueños, de juventud, de esa pasión que tiene por la música, me lo van a secuestrar, por Dios. ¿Será mentiras? Esa noche fue una noche de insomnio. Escasitamente se durmió en la madrugada un poco, el cansancio, pero cuando vuelvo a la realidad, digo, oh, sí está pasando en serio, Rafa. Sí es la realidad. Y comenzamos a conectarnos con Gaula y comienza a desprenderse pues información allí de parte de ellos, conocimiento de ellos. Ay, no sabía lo que se me venía ahí para allá. Eso fue el 18 de noviembre, ¿cierto? Martes. Y de ahí que sigue sucediendo. Bueno, tuvimos ese acompañamiento, el conocimiento de la policía Gaula, policía Cauca, que
automáticamente cogieron el caso, se comunicaron conmigo y me manifestaron la confianza que hay de parte de toda la institución por tantos años, no solamente con Miguel, sino con las experiencias que han tenido y casos que yo los había visto. Me decían, recuerda tal caso. Claro, yo lo vi. Eso lo llevamos nosotros. Tuvo un final feliz, sí, ese. Ah, me daba algo de tranquilidad, pero mi hijo sigue ahí. Su mamá, Destrozada. o sea, Ida no estaba en este mundo. Era arrancarle el alma a ella, a sus hermanos, a la familia, a sus amigos, a la gente que lo rodea. Y que agradezco mucho a Colombia porque Miguel hasta ahora está cogiendo esos pinos del reconocimiento que no es tan fácil. Solamente se acobija a la popularidad que tiene su papá, que soy yo, por nuestros éxitos, por nuestro reconocimiento hace 20 años. Saben que existe Miguel, pero a él le falta mucho camino que recorrer. Pero por medio de esta noticia, Colombia se solidariza con el tema, con la situación y en oración. Yo sé que la oración es fuerte, pero hasta ahora lo entendí 100% que es más fuerte que cualquier arma del mundo, cualquier cañón, cualquier avión, cualquier búnker, la oración. Y antes de pasar a Miguel y a Nico, ¿en algún momento pasó por tu mente que no iba a regresar Miguel? A ver, en mi chip, hasta los años que tengo hoy por hoy, en el chip que tengo en mi cabeza, sé que yo cumplo año el 2 de mayo y voy a celebrar el 2 de mayo con mi familia. O sea, tengo la fe que voy a estar. Tengo la fe que van a cumplir mi mamá años y voy a estar el 7 de abril con mi mamá abrazándola, comiendo una torta, a- abrazando a mi madre. Igual a mis seres queridos. Y esa misma meta me la tracé yo en mi corazón, en mi mente, decir, aquí voy a esperar a Miguel. Y todos teníamos, toda mi familia, todo el núcleo familiar, teníamos toda la fe que Miguel tarde o temprano aparecería otra vez en nuestras vidas. El Gaula nos dio mucha confianza. Yo hablaba con Dios, me iba al balcón, yo veía un 9.º piso, me ponía de rodillas, miraba hacia arriba y le decía a Dios, yo no soy oportunista. Es una situación que muchos, si lo estuviera pasando a muchos, y nunca dirían estas palabras que yo he dicho antes de que pasara esta tragedia. Dios, me voy a dormir. Gracias por este día, porque mi mamá me enseñó. Cuida a mi madre, cuida la salud de mi madre, cuida cada paso que den mis hijos, cualquier decisión, cualquier palabra. Dele sabiduría para lo que hagan. Cuídamelos donde quiera que se encuentren. Yo tengo 7 hijos. Entonces, comienzo yo a mandarle ese WhatsApp a Diosito aquí para que él tenga receptividad con todos yo soy muy católico. San Miguel Arcángel, con su espada que me los cuide, San Rafael, la Guadalupana, que es de nosotros, es, de la, es del gremio de nosotros, ella es fan de nosotros porque nosotros le cantamos música ranchera, música norteña. Entonces, a todos le encomiendo los pasos de mis hijos. Entonces, si se lo dije atrás, hoy que me está sucediendo esta desgracia, acuérdese de mi fe que yo he tenido atrás. Acuérdese, Dios, acuérdese. Yo era tan ignorante, yo sé que Dios se acuerda porque es más sabio que cualquiera del universo. Si se acuerda Dios, si se acuerda. Entonces, por favor, hágame el milagrito, devuélvame a mi hijo. Haz que estos señores desarmen su corazón, desarmen su rabia, su ambición y sueltan a mi hijo. Búsquele la luz. Ese 18 de noviembre, ¿qué sucede? ¿Venían ustedes de dónde, iban hacia dónde y por dónde iban?
Nosotros teníamos una presentación el 16 de noviembre en Huisitó, Cauca. Ese día todo bien, gracias a Dios salió todo excelente. Al otro día descansamos porque teníamos el vuelo el martes 18, como a las 9:30 más o menos, 9:30 PM, Popayán, Cali. ¿Sí? Nosotros estamos en Popayán y de ahí cogíamos un Uber para Cali. Nosotros arrancamos como a las 5 pasaditas, 6, y pasaron como unos 40 minutos, que fue que pasó todo. Yo iba escuchando música y viendo así por la ventana, viendo la ventana. Recibí un mensaje y lo dejé, lo guardé, el celular. Cuando de un momento a otro se pega un carro y nosotros como que, o sea, pensamos como que loco, borracho o alguna cosa. Cuando no, nos encierra. Nosotros íbamos acá y el carro hace esto, se pega el carro y después nos encierra y se bajan como unos cuatro personas más o menos. Y de una vez nos hicieron agachar la cabeza, de una, agachen la cabeza. Y nosotros pensamos que entreguen todo. Y nosotros, no tenemos nada. Y comenzamos ya a entregar todo. Cuando nosotros pensamos ahí que era un robo, nosotros pensamos que era un robo, nosotros no, llévese todo, no pasa nada. Cuando la plata, no, no tenemos, entonces la plata es la presentación. Y nosotros, Nicolás dijo, o sea que ya sabemos a qué venían. ¿Cómo estaban ellos? ¿Cómo estaban vestidos? ¿Cómo eran? No, no pudimos ver cómo, pues, cómo eran. Sí, solamente estaban con un pasamontañas, se le llama, y todos cubiertos. Todos tenían un pantalón largo, manga larga y guantes, y unos guantes. Y ahí todos cubiertos con un revólver. Y Y de ahí ya fue que se montaron todos. No reaccionamos porque, como digo, pensamos que era un robo. Cuando nos dijeron que nos iban a llevar y nos cambiaron a otro carro y de ahí nos llevamos. Cuando estábamos ya en el otro lado, dijimos, no, ya no vamos a llegar hoy. los montan a otro carro y los llevan hacia dónde. Nos llevan como a un pueblo más allá de Popayán. Pasamos Popayán otra vez. ¿Y ahí qué pasa? Los llevan hasta ese pueblo y Nos ponen una capucha así, no podíamos ver nada. Nos bajan y a él le dijeron que se podía ir. Y él dijo que no, que se iba conmigo. Se lo dijeron 2 veces. Usted tranquilo que usted lo vamos a soltar, nosotros necesitamos a Miguel. Y él dijo, no, 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 yo me voy con Miguel hasta que lo suelten, yo me voy con él. Y ahí nos suben por una reja y ahí no vimos absolutamente nada. Todo era oscuro, solamente se miraban las estrellas. Se miraba todo oscuro, oscuro, oscuro y nosotros dijimos, no, en cualquier momento nos van a hacer algo porque, o sea, tan lejos llevarnos a esas oscuras y nosotros nos van a hacer algo, nos van a hacer algo y no se miraba nada, nada, eso había en el río, en la quebrada había, nos tapaba los pies, ya hasta aquí. Un momento nos enterramos como por una arena movediza, ¿no? Y quedamos ahí enterrados también, eso no había dicho, sí me ha olvidado. Nos quedamos ahí enterrados. Esa noche caminamos como unas hora y media, 2, y dormimos esa noche en el monte. todos mojados. Sí, porque ya no podíamos seguir caminando porque estábamos muy maltratados, porque íbamos con un pie descalzo y otro pie con zapato, porque solo había listo un par de zapatos. ¿Cómo así? porque a mí me quitaron la ropa, pues el pantalón y los zapatos, y porque iban a llevar unas botas. Y entonces dijeron, las botas, la sudadera. Y no, que no la habían traído. Dijo, no, entonces póngase así. A él le alcanzaron a poner unos zapatos y yo sí estaba totalmente descalzo. Yo en medias, a mí me gusta andar en medias, yo estaba en medias. Entonces, yo ya me estaban doliendo mucho los pies. Entonces yo, no, 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 no aguanto más, me están doliendo mucho los pies, muchísimo. Entonces Nicolás me pasó un zapato y andamos un zapato, cada uno con un zapato. Y ahí caminamos las 2 horas y dormimos mojados. Teníamos un buzo, el buzo mojado, con frío, y no podíamos dormir por el miedo de que pasara algo, de que nos hicieran algo y dormir ahí. O sea, súper difícil, o sea, no, no, es una experiencia muy dura, dura. El frío, los animales, que pase algo con ellos también. ¿Eran de subida? ¿Era plano? ¿Era de bajada? ¿Cómo caminaban por todo lado? Solo mirábamos la gorra del que nos iba llevando y a todos nos tocó cogernos de la mano. No me acordaba tampoco de eso. Nos tocaba cogernos de la mano a cada uno porque no sabíamos por dónde íbamos. Entonces yo cogí un muchacho, uno de ellos, iba adelante. Yo iba acá,
Nicolás iba atrás mío y el otro iba por allá atrás. Entonces íbamos cogidos de la mano. Todo era plano al principio, ¿verdad? Todo era plano y ya cuando quisimos descansar, nos subimos a algo súper alto. Uy, no sé ni cómo nos subimos ya ahí y fue que descansamos, pero fue algo alto, tocó trepar y sin luz, fue duro. ¿Ellos decían algo? ¿Les Que si decían algo a nos, ustedes? que si nos íbamos, ya sabíamos lo que nos iba a pasar. O sea, si ustedes trataban de volarse. Sí, y nosotros esa noche nos agarramos las manos. Nosotros cuando íbamos caminando, no, porque nosotros cooperamos, dijimos, nosotros vamos a hacer caso, nosotros somos bien. Nos agarramos las manos para dormir esa noche. ¿Y cómo fue esa noche? No, a mí me picó un bicho y yo grité y él me pensó que me había picado una culebra. Ese era el mío también, una culebra, porque de camino vimos una también y saltó y nos daba miedo. Entonces ese era el mío de nosotros, una culebra, un bicho ahí, las hormigas también. No, son las hormigas. Y nos tocó dormir ahí en un lado. Nos decían, háganse de espalda a espalda para que les den calor, pero no podíamos, no nos podíamos ni parar. Nos tocó acostarnos, nos recostamos a un palo y ya después nos acostamos bien. ¿En qué pensabas? Uy, no, yo decía en ese momento que era muy duro, o sea, yo decía, esto no se lo deseo a nadie se lo deseaba, y eso que solamente habíamos caminado esa noche, yo decía, esto no se lo deseo a nadie, Dios mío, ¿qué estará pasando ahorita? ¿Por qué a mí? Sí, solamente íbamos por un sueño, sí, o sea, ese era el pensamiento mío de nosotros, como que lo más triste que siempre o sea, en ese momento, para mí, yo no quería seguir en la música. Porque yo decía, ¿por qué me hacen esto si es que yo solamente quiero cantar y pues tener un sueño? Y pues eso me dolía muchísimo porque pues yo siempre iba con esa nobleza, con todo eso. Y me dolía muchísimo eso, mucho. Nunca pensabas que ibas a enfrentar algo así. No, pues mi papá sí me dijo mucho que no fuera por esos lugares y fui muy terco. Y por eso también me dio como mucho, como que yo decía, ¿por qué? Mi papá me lo dijo y yo aquí fui muy terco, fui demasiado terco, me lo dijo muchísimas veces y yo aún así iba porque sentía el cariño de la gente. Yo decía, a mí me gusta cantar mucho allá. Y si yo le decía a ellos también, ¿ustedes por qué no hacen esto si nosotros nos quieren mucho? Decíamos siempre, no, a usted no les da miedo estar allá. Y nosotros no, nosotros mm, amamos cantar acá, en el Cauca, en Nariño, decíamos. Y siempre todos nos decían eso y nosotros defendiendo todo. Y me dolía eso, que nosotros con todo el cariño ir a cantar y para que nos pasara eso, o sea, nos dio mucha tristeza, demasiado. ¿Y qué pasaba por tu mente, Nico, esa noche? Pues siempre fue mucha incertidumbre, el no saber qué realmente o hasta dónde podría escalar esa situación, porque pues nosotros pues en el medio pues hemos visto varias noticias de que a cantantes se los llevan y una de los asesinan por problemas que muchas veces no tienen nada que ver ni siquiera con ellos. Entonces siempre era la incertidumbre que pues también era como arraigada de todo también lo que nos decían las personas que nos estaban llevando esa noche, que decían que bueno, que mejor dicho, que cualquier cosa nos iban a matar, que cualquier medio movimiento ya de una vez uno iba molestando mucho con un arma y decía, no, es que en palabras de él, estoy que me estreno esta arma, ¿quién será el primero que me dé la oportunidad? Eso simplemente pues lo que hizo fue ya un tema psicológico, ya llevarlo a uno a pensar e imaginarse un poco de cosas. Y antes de pasar al amanecer de esa primera noche, ¿por qué te quedaste con Miguel si pudiste haber seguido? Con Miguel, pues antes del tema laboral, lo que primaba era una amistad que pues a través de, yo creo que ya 2 años que llevamos compartiendo, hemos pasado muy buenos momentos y en una amistad que por lo menos de mi parte, las veces en las que yo necesitaba de pronto un apoyo, hasta el momento no había tenido un no por respuesta. Entonces yo creo que fue una decisión como tomada
desde el agradecimiento, desde la amistad y desde la lealtad. Pues en ese momento, pues uno sabe que de pronto ahí es que necesita realmente una compañía, pues em, lo primero que se me pasó por la mente fue que si lo llevaban solo era porque de pronto le iban a hacer algo a él y no era simplemente un secuestro. Entonces creo que eso fue lo que impulsó a pues esa decisión, sinceramente. ¿Qué hubiera pasado si Nico no hubiera estado contigo esas 2 semanas? No, yo solo pensar eso, nosotros estando allá decíamos eso, yo le agradecía muchísimo. Yo le decía de todo corazón, gracias, gracias en serio por estar acá. Y cuando él se sentía mal, yo me sentía peor, porque me sentía culpable. Y amaneció, segundo día, y de ahí que siguió pasando. No, no la creíamos tampoco todavía, o sea, como que nos miramos y decíamos, ¿en serio estamos acá? ¿En serio estamos acá? Y nosotros le decíamos a ellos también, ¿por qué hacen esto? Nosotros no somos bien, nosotros no les hemos hecho nada a ustedes, nosotros les hemos cantado a ustedes. Y no nos decían nada, decían, así es la vida, así son las cosas, si nosotros hacemos algo, nos hacen a nosotros también algo. Y, uy, no, nosotros, como los primeros 5 días o la semana, no sabemos qué hacer. O sea, era mucho silencio, eh, pedíamos al menos algo para entretenernos nosotros, porque pues solamente en el día que se podía hacer allá, solamente hablar, porque con las cadenas pues solamente nos podíamos parar a, a ir al baño y más o menos que 3 días, cada 3 días, 2 días para bañarnos ahí mismo también. La cadena, cuéntanos de la cadena. ¿Dónde estaban encadenados? ¿De qué estaban encadenados? ¿Qué tan larga era la cadena? La cadena siempre era larguita, ¿Y de dónde estaban encadenados? estamos encadenados a los pies y hubieron 2, 3 noches que estuvimos atados de las manos. Porque ellos malinterpretan, nosotros pues como digo, nosotros para que nos pasara la noche era hablar y nosotros hablamos y ellos como que malinterpretaron algo y al otro día de una, todos bravos, bravísimos, bravísimos y nos amarraron las manos. Y él súper bravísimo también, yo le decía, uy no, por favor no haga nada porque llegó uno bravo al otro día y decía, bueno, ¿qué es que cuál es el que quiere escapar? Bueno, cuéntelo que a él fue el que se lo ¿Cómo era dijeron. la vaina? Ah, no. Lo que pasa es que, como dice Miguel, pues la conversación de la noche anterior la malinterpretaron, diciendo que yo era el que estaba dando la iniciativa de fugarnos. Entonces, al otro día cuando llegan y nos amarran las manos, yo lo que empecé a decirle a él era que pues, que para qué nos ataban las manos, que no había necesidad, que nosotros no teníamos ninguna intención de fuga. Y él llegó, no, es que usted está diciendo que es que usted se quiere fugar, usted verá si quiere dejar solo a su amigo. Yo le decía, no, pero no nos haga esto, que esto nos da fobia, no nos gusta sentirnos así. Y él decía, es que no es como ustedes quieran, es lo que nosotros digamos. Y yo decía, no, pero es que en serio se siente muy mal. Me decía, "Y si se siente mal, entonces ¿qué hacemos?" O sea, como incitándonos a pelear. Ya ahí pues obviamente en esa situación uno tiene que pues controlarse porque pues obviamente y ahí mismo Miguel me dijo que me controlara y que pues hiciéramos eso. A mí me dio miedo, a mí se me aceleró el corazón, porque es que yo soy muy noble, entonces yo, pues ahí todo quietico, yo así, y escuchando la pelea así, y yo que iba, uno qué hace ahí, entonces uno mirando la pelea así, y yo ahí se me aceleró el corazón, y yo no, medio acostamos, y yo le decía, ole, por favor, no vaya a hacer nada, por favor, se lo pido, no haga nada, quédese juicioso, vea, estos días si algo nos sueltan las manos, pero quédese juicioso, porque es que eso era súper incómodo, lo de las manos era súper incómodo. Uno no podía hacer nada, uno para rascarse tenía como que hacer así, y se Uno no rascaba. lleva como acomodarse para dormir. De la primera noche que caminaron como 2 horas me dijiste porque además estabas descalzo. De ahí en adelante los hicieron caminar mucho más hacia algún lugar. Sí, pues el destino era ya el Cambuche, y como digo, nosotros pensamos que no iba a hacer algo, pero el destino era el Cambuche. Ya cuando nos sentimos cansados, fue que les dijimos a ellos que queríamos descansar, que por favor que queríamos descansar, o sea, las piedras que chuzaban mucho los pies, resbalábamos y los palos nos pegaban también en las rodillas. Y los llevan a un cambuche. Sí, ese día llegamos como en la tarde.
pues la luz empezó como a alumbrar por ahí a las 4:30, ¿sí? Entonces ahí nos hicieron caminar, eso fue como que unas 3 horas más, Como 3 horas y media. 3 horas y media. Y ahí ya a las 3 horas y media cumplidas más o menos, ahí ya llegamos a la parte del Cambuche que era como río abajo, una quebrada abajo. ¿Qué había ahí? ¿Cuántos hombres eran? ¿Habían mujeres? ¿Qué había ahí? En el momento, cuando llegamos, habían tres. Los dos que nos llevaron y uno que estaba ahí. Ese sí para hablar le tocó dar la espalda. O sea, nos tocaba hablar de espaldas. ¿Por qué? No sabemos. Él decía que se volteaba. Él decía que nos volteáramos. O sea que nunca le viste la cara. No, no, todos estaban súper tapados, todos. Aún así, él estando tapado nos dijo que nos volteáramos, porque hubo un momento donde él estaba más alejado y yo le decía a Nicolás, ¿me puedo voltear? Porque él sí está viendo para el frente. Yo me puedo voltear, no está viendo para acá. Y me dijo, no, no, vea, yo estoy viendo para el frente. Y yo me volteé y sí tenía también el El pasamontañas. pasamontañas. ¿Y qué decía que pasaba si no te volteabas? No, nunca nos dijeron, pero, verdad, no sé qué hubiera pasado. Porque esos días hubieron como unas dos personas que nos dijeron eso, que no nos volteáramos para hablar. Cuando enviaron las fotos, nos tomaron las fotos. Cuéntanos de las fotos. ¿Cómo así? Nos tomaron una foto para supervivencia, enviársela a mis familias y a la familia de Nicolás también. ¿Les hicieron decir algo o solo las fotos? En la foto, pues obviamente la foto la enviaban. En el video nos dijeron, digan lo que ustedes quieran, que cómo lo están tratando, digan la verdad de todo. ¿Qué dijiste tú? Yo decía, papi, hola mami, hola papi, hola hermanos, estamos bien, gracias a Dios, creo que eh, por favor ayúdenos, la situación acá no es la mejor, eh, por favor estos días han sido difíciles, las noches son horribles, yo decía a mi papá, en serio papi, por favor ayúdenos en serio, y, y ahí pasó a hablar Nicolás, ¿cuáles ¿Y fueron qué las decías palabras? tú, Nico? Yo saludé a mi mamá, a mi hermana, también les reiteré que estábamos bien y de que pues lo mismo, que nos colaboraran, que ahí cada día era peor que el otro. Yo dije, papi, sin nada de policía ni nada, eso sí nos dijeron, que dijéramos que sin nada de policía, mejor dicho, que todo se hiciera por parte de ellos dos, de mi papá y ellos. ¿Decían a qué grupo pertenecían? Desde el principio nos decían, siempre cambiaron los grupos, nunca nos dijeron como tal uno, nos decían nosotros somos estos, le decíamos a otros somos estos. ¿En algún momento pensaron en escaparse? Yo digo que sí, la primera noche pues así no se miraba nada, yo no sé, yo decía, o sea, uno mientras se está agachando a sobarse porque mientras le lastimaban los pies, se sentían piedras. Entonces uno como que ese pensamiento al principio, uno qué le van a hacer, o sea, uno con el pensamiento de que le van a hacer algo, entonces uno dice, pues no, intentemos. Entonces, pero no, gracias a Dios y nosotros que nos comunicamos bien y dijimos, no, cooperemos desde el principio, pero sí solamente la primera noche pensamos eso. Y siguen pasando los días. ¿Siempre estuvieron en un cambuche o los llevaron a otros lugares? No, siempre fue en ese cambuche. Desde que llegamos, siempre estuvimos ahí y, y no nos dijeron que nos iban a cambiar ya como al último día, como nos iban a cambiar. Nosotros estamos asustados, nosotros no, que nos cambien. ¿Había mujeres? Decían que de donde ellos traían la comida, había mujeres, pero pues nunca supimos. Así como nos decían que había gente alrededor, no sabíamos. ¿Qué les daban de comer? Un día nos daban sopa, otro día nos daban arroz con papa, así, así era como la comida, ¿no? Arroz, papa, así una vez que nos dieron así rico, fue un frijol con una pezuña. Nos dieron eso. Pero ya fue los últimos días, al principio nos daban solo papa. Y ahí vuelve Giovanni.
y te comenzaron a llamar. ¿Qué te pedían? Bueno, el tema de la comunicación con ellos fue casi, casi que lo estábamos esperando porque nos habían recomendado mucha prudencia para hablar, porque sabíamos de parte del Gaula que venían temas de negociación económica. Lo van a llamar mucha gente falsa, como de pronto él es el verdadero. Van a haber eh, muchas personas que de pronto le van a enloquecer la cabeza. Le van a, o sea, tiene que estar preparado, Giovanni. Mi equipo de trabajo, mi cuñada, Vladimir, que es mi manager, mi hijo Sebastián, y yo, o sea, de 6 de la mañana a 9, 10 de la noche, todo el día en mi apartamento. Todos juntos. Sí, todos, mi esposa estaba allí y pues todos estábamos siempre atentos al teléfono, a lo que pasa en el teléfono. O sea, siempre la vista era el teléfono, cualquier ruido, el teléfono. Me decías que hasta te llamaron de México. Había una llamada de un mexicano que yo dije, alguien está impostando su voz, tratando de hablar mexicano, pero de pronto era un paisa, ¿Y qué caleño, decía? ¿Cómo llanero. lo hacía? No habían protocolos, amabilidad no había, simplemente voz brusca. Decía, ahí te voy a entregar todo, chamaco. El otro se queda, porque es chamaco que, mejor dicho, no me pregunten por él, porque él sí se queda, o sea, Nicolás se queda. Estos chamacos se lo entregamos porque, muchacho, bien, bien, no tenemos nada contra él. Para que vea que los mexicanos no somos tan mal como la gente piensa, como la gente, los colombianos dicen que somos malos, no somos tan malos. Ahí te mando tu chamaco, el otro se queda, pero ¿por qué se queda el otro? No, pues que el otro, que él sabe por qué. Ahí tu chamaco te va a contar los pecados que hace. Y yo, ¿cómo así? Nosotros no hablamos. ¿Pero por qué el otro? No, pues entréguenos a los dos. Llegaron los dos, entréguenos a los dos. Y bueno, nos dejaban como en esa incógnita. Yo creo que de pronto estrategia de ellos, porque pues Miguel, teníamos como esa, eh, un fresquito que bueno, que nos lo entregaban, pero obviamente queda su amigo y no estaba correcto de que llegara él solo. No, pero nosotros estábamos, o sea, atendiendo la llamada de los dos. Si era se venían los dos. Y luchábamos con darle manejo a lo que ellos hablaran. Pero ellos siempre como que eran cortantes, nos cortaban. Y luego a los 2 días, 3 días después llamaban. Entonces, hablaban como dándole en zozobra a uno, como en intriga. Y eso es lo que yo creo que lo que buscaban ellos. O sea, que Tratar tú de crees que desesperar. ellos eran parte de la estrategia. Yo creo que era parte de desesperarlo a uno para uno llegar a un punto y en una llamada decirle, sí, acá tengo el dinero, ¿dónde es? ¿Cómo es? ¿Dónde lo entregamos? Pero no les haga nada, no les haga daño. Y así muchas llamadas, ¿Cuánto muchas, pedían, Giovanni? 4.500 millones de pesos. Estamos hablando de $1.200.000 más o menos. 4.500 millones de pesos. De una vez pasamos la información al Gaula, de una vez. Bueno, muchachos, tranquilidad, muy bien. Dieron muy bien el manejo, la respuesta, la charla, estuvo fluida. Bien, pero todo, Rafa, a como van pasando la negociación y escuchando el uno, el otro, llega la desesperación. Comienzo a conectarme nuevamente con Dios y le digo, Dios, ¿será que mi hijo está secuestrado porque yo soy artista, un artista que me costó mucho luchar para que me conociera un país con mis canciones y él por su pasión a la música y se enfrenta a un público
a una situación que está viviendo Colombia, se enfrenta en esa situación del orden público por culpa mía. O sea, yo decía, ¿será que yo engendré un hijo para entregarlo a la violencia de Colombia por lo que yo hago, por la música? Decía yo, Dios, perdóname, perdóname, papi. Yo, ¿por qué hacen conmigo eso? ¿Por qué no lo hicieron conmigo? Yo soy la figura, el que de pronto, pues la cabeza mayor, el que de pronto quieren buscar. Pero mi talón de Aquiles fue mi hijo y fue él y fue mi vacío, fue cuando me arrancaron el alma de mi cuerpo. Y fueron noches, días, el reloj se paró. Definitivamente ese reloj se paró y la situación se complica cada segundo, cada minuto, cada hora, cada día. ¿Cuánto fue lo máximo que te pidieron? 7.500 millones de pesos. 7.500. ¡Wow! Estamos hablando de Sí, 2 no, millones y pico yo no, de dólares. yo no tengo eso en efectivo. Yo no me veo haciendo una recolecta en Colombia para... No me veo, Dios mío. Yo le decía a mi equipo de familia, si hay que vender lo que haya que vender, lo que yo tengo, lo que Dios me ha prestado, yo lo vendo. Mi hijo o sea, no es mercancía, es mi hijo. Y lo voy a hacer. El Gaula me decía, calma, Giovanni, vamos a guardar la calma, siempre ellos con... Y llegó un momento en que yo le no tengo más calma, no guardo más calma. Esto ya, yo quiero ver resultados. Y me fui para Popayán. Arrancamos vuelo para Popayán. Nos recibió el Gaula allí. Nos dijo, Giovanni, bienvenidos. Estas son las instalaciones, aquí operamos nosotros, aquí hacemos los milagros, que son milagros que hacen ellos a través obviamente del Padre Celestial, nuestro Señor Jesucristo, porque ellos son muy católicos también. Nosotros, todo paso que hacemos siempre es en nombre de Dios, nos manifiesta el Gaula. Entonces tenemos los mejores equipos, las mejores herramientas, los mejores hombres. Y Rafa, pues nos venimos con una tranquilidad. Al tercer día, duramos 2 días en el Cauca, ahí en Popayán, en busca de mi hijo, de Nicolás. Pero cuando ya regresamos para Bogotá, cogemos el vuelo y me hago en la ventana con la tranquilidad de toda la experiencia que me manifestó el Gaula, pero sin mi hijo. Y yo veo que el vuelo está cogiendo altura y mi llanto se viene. Comienzo a ver el Cauca desde arriba y digo, en alguna parte de estos sitios está mi hijo con frío, con desesperación, con angustia. Diosito, ¿por qué? Y bueno, o sea, fue un momento muy difícil saber que estaba partiendo sin mi hijo esa noche. Y vamos al momento del rescate. ¿Dónde estaban ustedes? ¿Qué estaban haciendo? ¿Cuánta gente había ahí? ¿Y qué pasó? Eran como las 10 de la mañana, nosotros hablábamos para que nos pasara el día. Uno estaba por allá en la hamaca, el que escapó estaba al lado de nosotros. Y hablábamos cuando de un momento a otro se escuchó un ruido. 2 ruidos, como cuando se cae algo. Entonces se escuchaban ya como que hubieran pegado algo. Entonces nosotros, ya cuando, yo siempre que escuchaba un ruido, yo me agachaba. El colchón, ya ese colchón estaba así, ¿no? O sea, aquí ya estaba hundido y nosotros estábamos aquí la cabeza. Entonces cuando escuchábamos un ruido yo me agachaba siempre porque pues me daba cosa de que digamos pasara algo y en un pues tiroteo o algo pues pasara algo, ¿no? Entonces yo me agaché cuando yo cogí a Nicolás así y vi un pie, pues era un pie, ellos están todos de verde, los del Gaula, Comando Jungla, están de verde, pero vi el pie. Cuando yo dije, aquí nadie llega sin que digan, pues se digan por el radio. Y los 2 que cuidan de día y de noche, cualquiera de ellos 2 tiene que ir por la comida y queda uno solo. Y los 2 estaban ahí.
y yo vi un pie. Entonces yo dije, sonaron como 4 disparos, 3 disparos, y nos agachamos de una, comenzamos a gritar, y yo me agaché así, cogí a Nicolás duro y lo jalé para atrás, y caemos en un hueco que hasta el día de hoy no sabemos que ese hueco estaba ahí, ¿no? Era entre el colchón y la parte del plástico de la parte de atrás. Ahí quedamos como en una cuneta, por decirlo así. Y yo le decía a él, son los buenos, ¿quiénes son? ¿Quiénes son? Mírelo, mírelo. O sea, no sé, no sé, no sé. Yo, mírelo, mírelo, son los buenos. Yo, sí, 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 son los buenos, son los buenos. Yo le decía, júrelo, júrelo, júrelo. Porque es que había también el riesgo de que decían que podría llegar otra guerrilla a raptarnos y seguir con el secuestro, otra guerrilla, otro grupo al margen de la ley, para secuestrarnos y llevarnos y seguir ellos con el secuestro. Entonces, al principio esa bota no se sabía si era de un policía o si era de un guerrillero Por eso yo decía o eso. una persona. Sí, por eso yo decía eso, porque me daba miedo que llegara otra gente. Y yo la verdad no pensé en eso que nos iban a llevar. Yo pensé en que nos iban de una vez a, a disparar. Yo pensé en eso. Yo no dije, no, nos van a llevar. Yo creo que lo pensé, pero por un momentico. Pero yo dije, no, es un grupo, no sé, más malos o algo y nos van a hacer algo. Y entonces, Ahí comenzamos a gritar, somos Nicolás, Nicolás, Miguel, soy Miguel. ¿Y dónde está Miguel? Y porque Nicolás ya había salido y yo estaba por allí atrás, todavía en el hueco abajo. Yo decía, yo no me podía salir. Entonces yo decía, aquí estoy, soy Miguel, soy Miguel, soy Miguel, sí, soy yo, soy yo. Cuando nos dijeron, bienvenidos señores a la libertad, y nosotros no nos la creíamos. Yo no me la creía, yo no reaccioné hasta que vi a mi familia. me emocioné. Sí. ¿Ah? Yo no reaccioné hasta que vi a mi familia, yo no me la creía, es que es algo, es que uno lo cuenta, pero vivirlo es otra cosa. Vivir esa experiencia, uno aprende a valorar muchas cosas, demasiadas cosas. Uno quiere, uno piensa en todo, todo, absolutamente todo, que es lo que uno hace mal se le vienen, porque muchas veces yo dormía y soñaba yo cosas del colegio. Yo decía, de pronto estos van a ser mis últimos días, que yo estoy recordando mis últimos días. ¿Y ahí qué pasa? ¿Cuántos eran? ¿Cuántos llegaron? ¿Cómo llegaron? ¿Cuántos llegaron? Más o menos como, pues todos Llegaron eran como como, 40, sí, pero con los que llegaron en ese momento eran como 6, como 8 8. aproximadamente. ¿Y ahí los viste y qué? Y me dieron No, esa manilla a los dos, nos dieron ¿cómo se dice? Como un como un parchecito. parchecito de comando de ¿Y jungla. los viste y qué? Yo no reaccionaba todavía, yo le decía, en serio, me hacía así, yo en serio no lo puedo creer, no lo puedo creer. Yo siempre le había dicho a él desde el principio de que yo había visto muchos documentales. Yo decía, siempre que llega la policía dicen, somos la policía, somos el Gaula de la Policía Nacional, bienvenido a la libertad, señores. Y él me decía, ¿sí? Yo sí, y a uno le pone una gorrita y un chaleco. Ay, la Y gorrita también. siempre decíamos que esa era antes nosotros, dentro de nuestra manera de pronto hacer más llevar los días, hablábamos, decíamos, no, cuando lleguen tenemos que reaccionar bien, porque eso, mejor dicho, así, y que porque eso de pronto sale por televisión y eso. Pero al momento de que pasa eso, sinceramente es una sensación o un sentimiento de que uno no lo puede controlar. O sea, que ya apenas ellos le dicen a uno que uno está en libertad, de una vez es algo desgarrador, o sea, es algo que usted, el llanto, así usted no quiera, se manifiesta de una y la forma en tan bonita en que ellos nos abordaron de una vez todos a saludarnos, que estuviéramos tranquilos, que estábamos en libertad, nosotros los abrazamos, eso, no, eso fue, es un momento muy, 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 muy emotivo es un choque, es como un choque emocional muy grande, pero ¿Saliste es del bonito. hueco y qué? Me gritaban eso de, ¿dónde está Miguel? Que bienvenido a la libertad. Y yo decía, ¿en serio, en serio, en serio? Y yo miraba los hombros de ellos a ver quiénes eran. Yo no comprendía, no, o sea, no sé, no era yo no sé. Yo miraba aquí que ellos tienen el que dice policía eso y cuando miré que decía Policía Nacional Gaula y los otros Comando Jungla, yo, yo decía, no lo puedo creer, no lo puedo creer. Y ahí lloré así, yo hacía así, no lo puedo creer. Y nos abrazamos los dos, nos abrazamos y yo decía, bueno, bueno, ¿qué tienen ahí? Y la cadena nos la soltaron y que nos soltaran la cadena así, que nos llevaran y nosotros ver al que nos tenía ahí así. Yo no lo podía ver a la cara,
no lo podíamos ver a la cara, o sea, era raro, o sea, tenerlo todo el tiempo ahí, él tapado, así, él teniendo el mando y ya él ahí sin nada en la cara, era súper extraño. Y de ahí del cambuche, ¿qué hicieron con ustedes? ¿Qué pasó? Al verificar que estuvimos bien, automáticamente se posicionan ellos y lo que hacen es hacernos ir como una montañita arriba a donde podía llegar el helicóptero a recogernos. Ahí llega el helicóptero, nos montan a nosotros, montan a la persona que capturaron e inmediatamente, pues bueno, primeramente dentro de las experiencias logramos ver realmente dónde nos tenían, nos dimos cuenta de que la labor de la policía fue una labor increíble, porque eso era como buscar una aguja en un pajar. Sí. Sinceramente era un terreno muy, muy feo, muy, muy feo. Y ahí mismo, pues, obviamente nos dimos cuenta de eso, nos dimos cuenta Casa. de la casa, de cómo era el terreno ahí, pero ya era un momento más bonito porque ya sentíamos que estábamos, era seguros, o sea, seguros. Y en el helicóptero todos ahí nos dimos cuenta de que la labor de la policía no es tanto por lo que decía don Giovanni, no tanto es por un pago, sino que nos dimos cuenta de que era personal porque los mismos policías lloraban, les decían a sus esposas que lo habían logrado, que mejor dicho, o sea, fue un trato como si los que estuvieran ahí fueran un hermano o un hijo de ellos. Llamaron a toda la familia. Todos nos tenían en oración, ellos, mejor dicho, para ellos se sentían realizados, mejor dicho, con eso. Y como los documentales que tú veías, ¿en qué momento te pusieron la gorra y el chaleco? Apenas ya nos empezaron a llevar, ahí ya fue que nos colocaron la gorra, el chaleco, y yo, uy, no, mejor dicho, yo no me las creía, yo tampoco. Llegas a Popayán y ¿quién es la primera persona que llamas? Mi papá. ¿Y qué le dices? Aló, hola. Hijo, bendiciones, papi, bendiciones, papi. Gracias, papi. Tienes que agradecerle mucho, mucho a Dios. Primero Dios, y a los ángeles de Dios que están ahí con ustedes. Los rescataron, están mencionando mi Dios, lo bendiga, su Dios, Gracias, papi. Escuché un alma que me llegó al cuerpo. Escuché la vida otra vez conmigo. O sea, escuché a mi hijo, por más que uno quiera ser de pronto negativo, hay cosas que uno no puede ocultar y decir que existía la posibilidad de que me hijo. Ellos tienen esa estrategia de que si llegan a rescatarlo, existe la posibilidad de que secuestrado y se mate. Bien, en muchos casos resulta. Estos hombres del Gaula, nuestro ejército, Gaula Policía, son unos héroes. Héroes, soy fan de ellos. Porque es que, Rafita, descubrí algo de ellos que de pronto Colombia o el mundo no sabe. No estoy hablando solamente de ellos. Que yo no, o sea, mi pasión por cantar es una pasión. Sí, rico que venga el dinero, pero es una pasión. Pero es que ellos hacen esas labores de entregarnos felicidad en esos momentos difíciles de la situación que estaba mi hijo y Nicolás. Lo hacen es por pasión, por esa entrega, más nunca lo hacen por un dinero de un sueldo que ellos tienen. Es algo tan increíble, tan bonito. Les felicito, los llevo en mis oraciones, en mi corazón, y hay que creer siempre en el Gaula, en nuestro ejército, en nuestra fuerza pública. ¿Va a salir una o más canciones de esto, hermano? Posiblemente hay que darle gratitud a Dios con lo que Él nos da, con esta bendición de cantar. Hay que hacerle una canción a Dios de agradecimiento. Lo hablamos con Miguel y estamos trabajando en eso ya. ¿Qué le dices a tu hijo? Siempre a Miguel, siempre lo oriento con mis experiencias, con los años que tengo hoy por hoy, que cada paso que dé, cada palabra que diga, que sea siempre
bien pensada. Estamos en un país que desafortunadamente hay que saber dónde es el recorrido. Hasta yo, con mi equipo de trabajo, somos muy cautelosos en eso. Y él lo manifiesta, me dice, sí, cometí un error porque mi papá sí me había dicho, no vaya a esas zonas, no solamente el Cauca, una tierra muy querida, gente buena, pero esa guerra no es de nosotros, no es con la música no se secuestra, la música es libertad. Entonces, papi, tenga mucho cuidado de ahora en adelante. Aquí no termina, aquí comienza una nueva experiencia. Me dice, sí, papá. Entonces, mis bendiciones siempre con él. ¿Qué le dices a tu papá? Tiene toda la razón, la verdad tiene toda la razón porque yo por eso lo acepto y acepté mi error y mis errores. Siempre tiene la razón y como digo que he sido muy terco. Entonces eso pues no está bien y siempre le voy a agradecer a mi papá porque desde niño siempre nos ha direccionado a muy buenas cosas, hasta cuando estaba en el colegio. Siempre muy buenas cosas, siempre no, teníamos que terminar un bachiller, tener un cartón, mejor dicho, siempre en el colegio ser unos buenos estudiantes. Siempre nos direccionó muy bien desde niños. ¿Qué le dices a Nico que no te dejó solo, hermano? Uy, toda la vida se lo va a agradecer. Mientras siempre se lo va a agradecer en serio de corazón. Yo se lo decía allá y se lo sigo diciendo aquí, que gracias porque es algo que yo no sé cómo yo hubiera estado en ese momento y cómo yo creo que me hubiera quedado algo en la cabeza también al estar solo de eso que pasó. Y obviamente hacer eso, lo que él hizo, es algo que casi nadie lo va a hacer en amistades, porque la mayoría piensan es en ellos, pero el pensar en mí, en los dos, o sea, siempre se lo va a agradecer, porque amistades así, muy pocas, porque Además, Rafa, quiero apuntar este detalle que es tan importante. Cuando yo supe que la fecha la había vendido Nicolás a una zona que es supremamente una zona roja, yo tuve mucha rabia, mucho coraje con él. Y se me dieron muchas cosas para yo cogerle y jalarle las orejas, que eso no se hace. Pero cuando me entero yo, el testimonio de Miguel, que no lo dejó solo, que siempre estuvo con él, a pesar que él no iba para el secuestro, iba solamente Miguel, pues yo me desarmé, boté todas mis palabras y le di un abrazo y hoy por hoy, pues mi gratitud también eterna para él. Dos últimas. ¿Qué le dices al Gaula, al ejército, a la policía? y le agradezco de todo corazón. Fue una bendición y como dice mi papá, son unos héroes, porque, o sea, hacer nosotros estando en el helicóptero viendo todo donde estábamos, hacer eso es un milagro, eso es hacer una bendición muy grande. O sea, lo llenan a uno de felicidad y a muchas familias, a muchas personas. Y sinceramente muchas gracias. Muchas bendiciones, en serio. ¿Y tú, Nico? Al Gaula, que son unos héroes, a la policía, al ejército, a todas las personas que intervinieron, son unos héroes, porque créanme que eso, para llegar hasta nosotros, tuvieron que hacer muchos esfuerzos, muchísimos, y totalmente agradecidos que para cada uno de ellos lluevan mil y un bendiciones y que en esta labor tan linda eh, le están ayudando a muchísimas personas, así como nosotros están aliviando el dolor de muchas familias. Y gracias, enteramente agradecidos por siempre. Y esta sí es la última. ¿Qué le dices a tus secuestradores? No les deseo el mal, la verdad. Les deseo lo mejor y muchas bendiciones. Porque como digo, muchos de ellos son personas que los obligan, porque ni quieren hacer eso. Y ellos como nosotros también tienen corazón
y que piensen muy bien las cosas antes de hacerlo, porque pues hay muchas familias también que, que viven malas cosas, pero la verdad no les deseo mal, les deseo lo mejor, que Dios los bendiga y que piensen muy bien las cosas. Me encantó conocerte, hermano. Me puse muy feliz cuando te vi con el chaleco y la gorrita. Gracias. Gracias, Nico. Giovanni, gracias, hermano. Bien, No Rafa. te veía hacía mucho, pero mucho tiempo. Esta es una historia real, de esas que nos encanta contar. Muchas gracias.